A la palabra del Señor, vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Gloria al Señor. Pongámonos en pie y nos preparamos así para escuchar la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Qué bueno tú eres, Jesús. Apocalipsis capítulo 3. Estuve dando la serie de las 7 iglesias de Asia Menor hace un tiempo atrás y no voy a tener la oportunidad de concluirla, y hoy voy a concluirla con el mensaje a Laodicea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 es el mensaje más duro de las 7 iglesias. Este es el más fuerte y dice así el Señor Jesús. Los que tienen una Biblia como la mía, donde las palabras de Jesús están en rojo, todo el capítulo 2 y el capítulo 3 debería de aparecer en rojo, porque son las palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto Jesús dice esto, Apocalipsis 3:14: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Oramos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Es una palabra dura la que tú le diste a Laodicea, Señor, y nosotros hacemos bien en prestar atención, en escuchar la palabra tuya, la reprensión tuya, y que nosotros mismos podamos examinarnos y podamos ser individuos que te conocen a ti, que te sirven a ti, que podamos ser iglesia, una iglesia que te agrada, Señor. Yo te pido que tu palabra haga el efecto necesario en cada uno, que tu palabra haga lo que tú le has enviado a hacer, Señor, y que pueda ser de salvación, de restauración, Señor, para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. En las primeras cartas, las primeras 6 cartas, porque esta es la 7ª carta y es la última carta, pero nos dimos cuenta en las primeras cartas a las iglesias de que este mensaje no solamente es para la iglesia local. Por ejemplo, está la iglesia de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis y Filadelfia. Y no solamente fueron mensajes para la iglesia local de ese tiempo, gente que vivió allí, el pastor que dirigía esa iglesia, el diaconado y todos los hombres y las mujeres que se congregaban allí. No solamente el mensaje fue para ellos, pero es un mensaje para todos nosotros, para toda la iglesia de Cristo Jesús. Pero además de eso nos dimos cuenta que estos 7 mensajes concuerdan con los 6 periodos que la iglesia ha pasado, desde la iglesia apostólica, la iglesia perseguida, la iglesia imperial, la iglesia medieval, que fue el tiempo de la Edad Oscura, la iglesia reformada y ahora la iglesia moderna. 7 periodos que la iglesia ha vivido, y lo miramos acá también en el libro de Apocalipsis. Yo creo que es bien importante que prestemos atención. A Éfeso el Señor le dijo: has dejado tu primer amor. Pero me gusta que tienes esto y esto, que es bien bueno, que trabajas, te esfuerzas, has examinado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y le da un elogio, le reprende por haber dejado su primer amor, pero le da un elogio por las cosas buenas que hacía. A Esmirna solamente fue elogios. A Esmirna no le dijo nada malo, no le encontró nada malo, sino que fue elogios. Esmirna representa a la iglesia perseguida. Fue un periodo de 200 años que la iglesia de nuestro Señor fue perseguida por los emperadores romanos, y los emperadores romanos le cayeron fuerte. No fue constante los 200 años de persecución. Hubieron periodos de una paz relativa, y de repente se levantaba un emperador y perseguía a la iglesia bien fuerte. Eso fue después de que Juan el apóstol muriera. Después de eso se desató una persecución más constante de parte de los romanos para con la iglesia cristiana. Y durante ese periodo la iglesia creció, y hay estudios de ese periodo de la iglesia, del año 100 después de Cristo hasta el año 313 después de Cristo. A pesar de que había mucha persecución, la iglesia pudo crecer y se pudo multiplicar
y según han visto en los panteones y los nombres y las palabras o las frases, versículos que se hallan en las escrituras allí, se mira de que casi la mitad del Imperio Romano era cristiano, a pesar de la persecución. Y la persecución usualmente mantiene a la iglesia santificada, o podemos decir purificada, porque nadie se va a querer hacer cristiano cuando lo persiguen. Si no, pregunten a los hermanos de la India, ¿cuántos allá quieren ser cristianos nada más porque es la moda o porque está bonito, porque es un club? No, de repente se desatan persecuciones contra los hermanos de nuestras iglesias allá, y no es cosa fácil ser cristiano. En países como Irán, Irak, Turquía y todo eso, son lugares donde si va a ser cristiano allí es porque verdaderamente va a ser cristiano, y eso lo mantiene purificada la persecución. Así es que esa era Esmirna, una iglesia purificada. Pero Pérgamo es el periodo que cuando Constantino, el emperador de Roma, decidió hacerse cristiano por una visión que había tenido que decía: por esta señal vencerás. Y en el año 313 Constantino, el emperador, decidió que él y todo el imperio debía ser cristiano, y esto hizo de que la iglesia se hiciera como una iglesia del gobierno, y mucha gente quería ser parte de la iglesia para congraciarse con el emperador. Y allí miramos que la iglesia empieza a apartarse. Ya no es la iglesia cristiana con la sede en Jerusalén, como miramos en el libro de los Hechos, sino que ahora es la iglesia cristiana con sede en Roma, e incluso ahora se le llama la iglesia romana. Y es una iglesia universal. Católico quiere decir universal, y se da justo en este tiempo. Y el Señor tiene varias cosas contra esta iglesia, igual contra la iglesia de Tiatira, que es en el periodo cuando la iglesia católica romana echa unas raíces bien profundas, pero bien profundas, 1000 años de ignorancia en toda Europa. Yo creo que los muchachos que están acá y los que han estudiado en la high school o la universidad han de saber de The Dark Ages, la edad oscura o la edad medieval, donde había una ignorancia tremenda, tremenda, mucha superstición y mucha ignorancia. Los únicos que sabían leer eran los sacerdotes. Los líderes de la iglesia católica sabían leer, y ¿saben qué? Los reyes de las naciones de España, de Portugal, de Francia se sometían al Papa, y se sometían a los sacerdotes porque ellos sabían leer, y como casi ellos no sabían, los reyes no sabían leer, y la mayoría de la gente era campesina, entonces se dio mucha ignorancia en ese tiempo, y en medio de esa ignorancia se dio bastante superstición, y fue que creció bastante la iglesia católica. La misa se la daban en latín. Es bien extraño, pero yo no sabía que la misa se siguió dando en latín hasta apenas 1960, cuando el Vaticano decidió: hay que darle a la gente la misa en su idioma, porque no entienden nada. Tenían ya casi 1500 años de no entender nada a la gente, nomás decir amén al final, pero la gente no entendía cuando hacían la lectura de los 4 evangelios o de los evangelios. Ahora sí, gracias a Dios que ahora la gente, aún allí en el catolicismo, oyen el evangelio y oyen lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y no tienen excusa porque están escuchando la palabra, por lo menos de alguna manera. Y a Tiatira también el Señor le habla, y especialmente de Jezabel, que es una mujer que hace una fornicación, comete fornicación, y claramente es una fornicación espiritual, y que se dio una mezcla del paganismo con lo cristiano. Y eso, la Iglesia Católica Romana ha sido famosa por tener esa mezcla del paganismo con lo cristiano, con lo sagrado. Adoraciones a los ídolos y a las imágenes, cosa que si uno lee la Biblia sabe que eso es abominación a Dios, que nunca uno puede hacerse un muñeco de oro, de madera, de plata o de barro para inclinarse y pedirle a esa cosita que le haga un milagro. Eso es una abominación. Y prácticamente eso es ignorancia, y por eso le digo que en esos 1000 años de ignorancia y superstición, pues se dieron cosas así como rezarle a una cosita, meterla en su cartera y andarla allí como de buena suerte, ¿verdad? Y eso fue lo que sucedió en esos 1000 años, desde que cae Roma en el año 473 hasta por ahí el año 1400 y algo, cuando se empieza a dar un despertar. Los estudiantes sabrán de que después de The Dark Ages o la Edad Oscura,
se da un despertar en Europa que se conoció como The Renaissance o el Renacimiento. Y en el tiempo del The Renaissance, en el Renacimiento, más gente empieza a aprender a leer. Y la gente empieza a leer y empieza a querer saber la verdad. Y eso trae el renacimiento de Europa. Se mejora todo, la ciencia, la música, todo. Y empezamos a ver un gran despertar en Europa. Y en ese despertar es que se da el movimiento protestante. Y eso nos lleva a la iglesia de Sardis, cuando se da el movimiento de los protestantes. Fueron los mismos católicos que se dieron cuenta que estaba mal, empezaron a leer bien y dijeron, pero si esto contradice lo que está haciendo el Papa y lo que está haciendo la Iglesia Católica, lo contradice. Entonces, ¿por qué no regresamos a la Biblia? Entre ellos Martín Lutero, un monje católico de Alemania, dijo, pero estamos mal porque la Biblia dice así, así. Y él retó al Papa. No lo retó directamente, sino que retó a Juan Tetzel, que llegó a vender indulgencias, diciendo de que si daba una ofrenda para la construcción de la Basílica de San Pedro, el templo de San Pedro en Roma, si usted daba una ofrenda para eso, decía de que el alma de su ser querido que ha muerto, por ejemplo su papá se había muerto, como estaba en el purgatorio, si usted daba esa moneda, su papá iba a salir del purgatorio y se iba a ir al cielo. Entonces empezaron a vender o a decir, denos esta ofrenda para que su familia salga del purgatorio. Y a Martín Lutero, que era un católico, un monje católico y profesor de la cátedra en Wittenberg, de la catedral en Wittenberg, decidió decir, no, eso no es así. Número uno, no hay purgatorio. Número dos, la salvación no se obtiene por dinero. Eso es incorrecto. La salvación se obtiene por la fe en Cristo Jesús, porque Jesús murió en la cruz del Calvario y uno pone su fe y nace y vuelven a la idea que la salvación es por fe y no por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí es donde viene el movimiento protestante, pero como ustedes ven en el capítulo 3 de Sardis, también el Señor tiene algo en contra de esa iglesia. Las bases de la iglesia protestante es la salvación por fe. La palabra es la autoridad, no es el Vaticano, no es el Papa, no es una persona, la autoridad es la palabra del Señor. Y el Señor le dice, hay cosas en ustedes que están por morir. Y es cierto que entre los protestantes se fue dejando, se hizo un grupo liberal de entre los protestantes que han ido dejando la verdad de que la salvación es por fe. Y se ha metido por ahí un tipo de legalismo. Se ha ido dejando la verdad de que la autoridad es la palabra de Dios, no el hombre, no una institución, sino que la autoridad de nuestra fe debe ser las Sagradas Escrituras. Pero por ahí los grupos liberales cristianos protestantes fueron descartándola, a tal grado de creer de que Jesús no nació de la Virgen, que Jesús no resucitó, y fueron dejando eso porque dejaron de creer entre los protestantes. Entonces, al igual podemos decir, hablar mal de los católicos, que hay veces nos gusta hablar mal de los católicos para decir nosotros no somos así, nosotros estamos mejor. Pero el Señor también le dice a los protestantes, ustedes también están mal y tienen cosas que están mal y el Señor también los va a castigar, ¿verdad? Entonces, algunas veces nos gusta, ¿verdad?, hablar de otros y no nos vemos nosotros, pero el Señor claramente le dice a este periodo de la iglesia protestante, le dice, hay cosas que están por morir en ti y es mejor que te examines. Sí, hay un remanente y habla de los que no se contaminaron y están con vestiduras blancas y el Señor les va a dar para que anden con él con vestiduras blancas, dice ahí en Apocalipsis capítulo 3 versículo 4. Hay gente buena. En el capítulo 3 versículo 7 al mensaje de la Filadelfia, aquí miramos ya el último periodo. Este último periodo miramos que hay dos iglesias que están al mismo tiempo. Una es Filadelfia, la iglesia que es una iglesia que sirve, una iglesia que ama, una iglesia que trabaja, una iglesia que está esperando la venida de Cristo Jesús, que está atento a la venida de Jesús, como nos dice aquí en Apocalipsis 3 versículo 10, y dice que yo los voy a librar de la gran tribulación que viene, y les dice que el Señor los va a sacar, los va a librar. Y es una iglesia que está al mismo tiempo con esta iglesia que voy a entrar ahorita en este momento, la Odisea. ¿Cuál de las dos somos nosotros? En el momento que Jesús regrese van a estar estos dos tipos de iglesia. Una iglesia que piensa que es iglesia pero no es. Y también va a estar la iglesia verdadera. La iglesia verdadera aquí es Filadelfia.
una iglesia servicial, una iglesia que ama al Señor, pero al mismo tiempo está la Odisea. Y es fuerte lo que el Señor tiene que decirle a la Odisea. A la iglesia de Filadelfia fue puro elogio, y a la iglesia de Esmirna también puro elogio. Dos iglesias puro elogio. A las otras cuatro les dice ciertas cosas que tienen mal, pero también da ciertos elogios. Pero a la que vamos a ver ahora no hay ni un solo elogio, todo es malo para la iglesia de la Odisea. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, versículo 14, Apocalipsis 3. He aquí el amén. En el capítulo 1 hemos visto que el Señor se presenta a sí mismo, y hay varios nombres que se le da y varias cosas que suceden en el capítulo 1 que representa a Jesús. Y aquí Él va a usar esta palabra, el amén. Jesús es el amén. He aquí el amén. Va a decir esto. Y esto es bien interesante porque aquí Jesús dice que Él es el amén. Imagínense esto. ¿Qué quiere decir la palabra amén? Amén quiere decir así sea, ¿verdad? Amén quiere decir sí, quiere decir así sea. Entonces por eso cuando a uno le dicen Dios le bendiga, nosotros respondemos amén, quiere decir así sea. Cuando oímos algo en la predicación que nos impacta o que sabemos que es verdad, decimos amén. Quiere decir eso así es, ¿verdad? Eso es correcto, eso es así. Y queremos decir así es, amén. Entonces Jesús dice que Él es el amén, Él es el así es, Él es positivo, Él es el verdadero, el sí, el amén. Y las promesas del Señor son siempre sí, son siempre amén, siempre se van a dar, porque cuando Él ha prometido, Él lo cumple. Y eso es lo que está diciendo aquí Jesús. Él es el que cumple, Él es el amén, Él es el verdadero, el amén. Incluso lo dice a continuación, el testigo fiel y verdadero. El testigo fiel y verdadero. Y justo se lo dice a la iglesia en esta época. La iglesia de la Odisea de verdad existió en Asia Menor, de verdad existió, de verdad eran muy ricos, era una de las ciudades más ricas. La Odisea y la otra Sardis eran las dos ciudades sumamente ricas, y la Odisea era un poquito más rico, y sí eran bien ricos. Esa iglesia existió, ya no existe, pero yo creo que este mensaje todavía está en pie para nosotros. Y dice el Señor, el verdadero, y hablando en esta época, el testigo fiel y verdadero. Yo creo que esto es importante, porque Jesús es el testigo fiel y Él es verdadero. Y qué bueno que nos recuerda eso en esta época, porque en esta época uno ya no sabe qué pensar. Con tanta cosa, las noticias no sabemos a quién creerle, porque no sabemos si las noticias o nos está dando la verdad o nos está simplemente va detrás de alguna ideología política o tiene una agenda detrás de eso, ¿verdad? Y muchas veces hemos descubierto que las noticias lo que tienen es una agenda, y dan noticias para confirmar su agenda y para mover lo que ellos quieren hacer. Muchas veces apoyan la agenda del homosexualismo. A mí me cae mal cuando he visto que apoyan la agenda del aborto, la agenda de euthanasia, que es que ahora los ancianos que se quieran morir, aún jóvenes de 18 o 20 años que si se quieren morir, que está bien que vayan donde el doctor y que el doctor les dé una pastillita, que vayan y se la tomen y se mueran. Y sacan historias ahí de una mujer que tenía cierta enfermedad y que esto y aquello, pero qué bueno que Oregon tiene la ley donde le asisten el suicidio, y ahora ella bien contenta testifica y sale después el testimonio de ella, y se murió porque Oregon es un buen estado porque tiene la ley del suicidio asistido. Y entonces nos están dando noticias o nos están metiendo una agenda, nos están queriendo inculcar y meternos que eso es bueno. Y siempre veo eso en las noticias, yo siempre detecto la agenda de ellos y veo qué viene detrás de eso. Entonces no nos están diciendo la verdad, no nos reportan las noticias, sino que hay una agenda detrás de eso. En las universidades de igual manera hay agenda, hay indoctrinación a nuestros niños desde kinder hasta el 12 grado. Ustedes me han escuchado varias veces decir esto, cómo los adoctrinan. Indoctrination, los están adoctrinando en contra de Dios, sin tener bases algunas. Le promueven la teoría de la evolución, y promueven todas estas agendas homosexuales y otras cosas del liberalismo que van en contra de Dios. Y supuestamente que ese estudio
Pero digo yo, ¿por qué no se concentran en matemáticas, en ciencias, en esos estudios, sino que se meten a asuntos que nada tienen que ver con la educación? Nada tiene que ver con eso, pero por ahí les gusta siempre estar llevando. Entonces no se sabe ahora si es indoctrinación o si es enseñanza, si es noticia o están promoviendo alguna agenda. No se sabe lo de las Fuerzas Armadas, los reportes que nos dan, si de verdad es así como dicen. Por ahí hay tanta confusión que no sabemos si de verdad ya descubrieron a los extraterrestres y que no sé qué, Area 60, no sé qué cosa, por ahí en el desierto de Mojave, que han descubierto extraterrestres y que el gobierno de Estados Unidos lo sabe y que lo está escondiendo, y salen unas conspiraciones por ahí. Es verdad que si nos está diciendo la verdad el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México y así los países, y no se sabe. Pero ¿qué dice aquí? Jesús es el testigo verdadero y Él sí sabe la verdad. Él sabe la verdad y Él nos la va a revelar. Esto de que Él sea el amén y el testigo verdadero es de que Él va a decirnos bien lo que es. Y viene el día en que vamos a saber bien la verdad de todo. Incluso dice Jesús en una ocasión que lo que se dijo a escondidas se va a decir en público. Lo que se dijo en secreto se va a gritar desde el segundo piso. Lo que se hizo en lo oscuro se va a saber en la luz, porque todo va a salir a la luz. Tarde que temprano va a salir a la luz. Y algunas veces salen aquí en esta tierra, pero otras están separadas para que el Señor las saque en aquel día. Y todo el mundo va a saber la verdad, porque Jesús es el verdadero, el testigo fiel y verdadero. Hay buenos reporteros hoy en día, pero de verdad que yo prefiero confiar en Jesús. Él sí nos va a dar un buen reporte de la verdad y de lo que está pasando en el mundo hoy. El principio de la creación de Dios dice esto, y esto es bueno también que se diga acá en el último periodo, porque hemos pasado el renacimiento, the Renaissance, cuando empezó otra vez a haber un interés en la educación, en leer, escribir, en la ciencia. Se empezó a descubrir en esa época, se empezó a descubrir, por ejemplo, Isaac Newton descubrió de que estamos, que no es el Sol el centro del universo, sino que el universo es mucho más grande. Algunos creían que era la Tierra la que era el centro y el Sol daba vuelta, y empezaron a descubrir muchas cosas. Galileo, Isaac Newton, que describe la teoría o más bien la ley de la gravedad, y tantas cosas. Y hubo una información tremenda en lo que fue la cosmología, hasta llegar a Einstein en nuestros tiempos, que descubrió lo que ahora le llaman the Big Bang Theory. Y eso del Big Bang Theory, el otro día un joven se me enojó porque me dice, bueno, estaba hablando y me dice, y como yo creo en la ciencia, me dice, y el Big Bang, me dice, y yo le digo, ¿y qué es el Big Bang? Porque él creía que pues por eso existe todo el mundo. ¿Y qué es el Big Bang? No, pues la ciencia. Le digo, eso no es verdad. Le digo, eso de que del Big Bang viene la evolución y eso no es así. Y se me enojó porque yo me le puse bien serio. No, le digo, porque me estaba tratando de decir que él es científico y ni sabe de lo que está hablando. ¿Qué es el Big Bang? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es eso de the Big Bang? What is that? Y lo que es que Albert Einstein descubrió y pudo ver de que el universo se está separando, se está alejando. Eso es lo único que se puede ver. Y por los colores, el azul y el rojo, con unos telescopios pudo ver de que lo que está pasando es que el universo se está extendiendo. Y eso es the Big Bang Theory, teoría, porque se está extendiendo. ¿Qué quiere decir si regresamos al pasado? Quiere decir que en el comienzo estaba todo junto. Entonces, si seguimos retrocediendo, estaba todo juntito, y por lo tanto ellos creen que lo que tuvo que haber pasado hace millones y millones de años es que explotó, boom, y se empezó a expandir. Y eso es lo que está pasando. A mí me lo enseñaron cuando estaba en la universidad, y eso es lo que está pasando. Lo que no sabían es que si va a seguir extendiéndose para siempre, por millones y millones de años, o algunos propusieron, no, lo que va a pasar es que va a llegar hasta cierto nivel y después se va a empezar a retroceder todo y se va a venir otra vez como un hule, un bang, y después va a haber una implosión, boom. Pero para eso va a tomar billones de años. Entonces es una teoría. ¿Y qué nos dice eso? De que todo se está expandiendo, de que es verdadero el Big Bang, que es verdadero la evolución. No, simplemente que se está extendiendo. ¿Y sabe qué dice Isaías?
Dios dice a través del profeta Isaías: yo extiendo los cielos como una cortina. Y el Señor nos había dicho que Él está extendiendo los cielos como una cortina, así como se abre la cortina, ¿verdad?, para los dos lados. Así el Señor nos dijo hace miles de años que lo está haciendo. Albert Einstein ni siquiera había nacido, ni había descubierto eso, cuando el Señor nos había dicho: así yo extiendo los cielos, se están extendiendo los cielos. Entonces eso más bien, cuando Einstein descubre eso, más bien confirma que la Biblia es verdadera, porque Dios ha dicho que los cielos se están expandiendo, se están alejando las estrellas la una de la otra, ¿verdad? Y hoy en día es bien importante decir esto: el principio de la creación de Dios. Dios es el que hizo los cielos y la tierra. Y en la escuela nos dicen: no, estamos aquí por una evolución. Pero sabe que la teoría de la evolución sigue siendo teoría de la evolución. Todavía tienen que llamarle the evolution theory. Y al Big Bang todavía le tienen que decir the Big Bang Theory. ¿Qué quiere decir theory? Teoría. ¿Y qué es una teoría? Una especulación. Nosotros creemos, por lo que estamos viendo, creemos que tuvo que haber sido así en el pasado. Es una especulación, es una theory, no está comprobado. Y yo en la universidad una vez les dije en la escuela, en la clase, les digo: bueno, pero deberían decir a los niños que es una theory. Y se me enojaron varios, hasta el mismo profesor se me enojó. Sí, me dice: es una theory, pero está confirmada, me dice. Y bien molesto, porque le digo: pero si es una teoría, pues está bien, pueden decir es una teoría porque no está confirmado. Ahora, la ley de la gravedad no es una teoría. La ley de la gravedad dice que lo que sube tiene que bajar. Eso no es una teoría, eso es una ley, eso está confirmado. ¿Sabe que hay otra ley que está confirmada y contradice la teoría de la evolución? Una ley es the second law of thermodynamics. Esa ley dice que todo se está decayendo, todo va en decadencia. ¿Qué pasa si dejamos este edificio acá por 200 años? Sin barrer, sin hacerle nada, ¿qué va a pasar? Todo así bien ordenadito, ¿verdad? De repente, poco a poco, se va a ir llenando de polvos, se va a ir llenando de suciedad y va a ir en decadencia. Si usted viene en 200 años más tarde y se sienta en esa silla, pues se le va a quebrar la pata y va a quedar usted sentado ahí en el piso, ¿verdad? Porque va a estar todo en decadencia, todo se va decayendo, todo. Y eso es lo que dice la segunda ley de termodinámica, que todo va en decadencia. Eso contradice completamente la teoría de la evolución, que supuestamente todo va en mejoramiento y que del mono, que no es muy bueno, se hizo un ser humano que es mejor, ¿verdad? Entonces todo va en mejora, supuestamente, la teoría de la evolución. Pero la segunda ley de termodinámica nos dice lo contrario: todo está en decadencia, todo va mal, todo se está deshaciendo. Eso es lo que dice la ley, no una teoría, sino la ley. Así es que lo digo porque sé que hay jóvenes acá y muchas veces en la escuela nos tratan de decir que ellos son bien intelectuales. Saben que Einstein, el que descubrió la theory de the Big Bang, él siguió creyendo en Dios. Y a Einstein le preguntaron que si él creía en Dios, y él dijo: claro que sí. Si Dios no existiera, yo no pudiera estudiar cosmología, yo no pudiera estudiar el universo si Dios no existiera. Claro que Dios existe. Isaac Newton, el padre de la cosmología moderna que tenemos el día de hoy, 100% creyente en Cristo Jesús. Einstein no creyó en Cristo Jesús porque era judío. Él creyó en el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. A Jesús, igual que los judíos que no lo aceptaron, también él no lo aceptó, pero sí acepta que la Biblia, del Génesis hasta Malaquías, es verdadero. Imagínense. Pero en la universidad nos quieren decir: no, los que creen en Dios son tontos, son ignorantes. No somos tontos, no somos ignorantes. Y muchos de los intelectuales en el mundo han sido creyentes en Dios. Por eso es que yo le digo a los jóvenes: no se avergüencen del Evangelio. Mucha gente de este intelectual no se avergonzó del Evangelio. Ahora quieren usarlos a ellos para tratar de avergonzarnos a nosotros. Si esos mismos hombres creían en Dios, ¿cómo quieren que ahora, por las enseñanzas de ellos, nosotros no creamos en Dios? Dios es verdadero y dice que Él es el principio de la creación. La teoría de la evolución es una especulación y no se va a saber bien porque no hay datos concretos de eso. Hasta el día de hoy no hemos visto que una especie se cambie a otra especie. Nunca hemos visto eso.
Ya son que más de 160 años desde que Charles Darwin propuso la teoría de la evolución y no hemos visto ni siquiera que un animal se cambie a otra clase de animal, jamás. En los libros de high school usan como un tipo de murciélago, un moth, que está en la ciudad y cuando está en la ciudad es un poco más blanco porque la luz de la ciudad lo hace un poco más blanco. Entonces se llevaron a esos moth y se lo llevaron al bosque. Y allá en el bosque, ¿sabe qué color se hicieron? Como oscuro, más negritos. Entonces dijeron, ahí está la evolución, dijeron. Porque cuando estaban en la ciudad eran más blanquitos y ahora que están en lo más oscuro son más negritos. Ahí está. Y lo ponen como una evidencia de la evolución. Pero yo digo, pero ese tipo de murciélago no cambió a hacerse un gato. Siguió siendo un murciélago, nomás que cambió de color. Y eso hace rato que sabemos que hay mutaciones, ¿verdad? Los seres humanos todos venimos de una sola persona, pero habemos unos que somos más negritos, otros más blanquitos, y no quiere decir que aquel es de otra especie, porque es blanco, ¿verdad? ¿Qué clase de animal será ese? Porque yo soy humano y soy moreno, y aquel es blanco, uy, qué raro. Ya sabemos que es humano también, es humano, y lo puede verificar el ADN, que es 100% humano, igual que el morenito, que es humano 100%, porque así lo dice su ADN y todo eso, ¿verdad? Entonces nunca ha habido, y me da a mí como un poco me molesta que a los jóvenes de la high school se los quieran engañar diciéndoles, miren, ahí está la evolución, este cambió de un color a otro. Esa es mutación, eso es lo que es mutation, y eso siempre lo hemos visto toda la vida. Pero que me hubieran dicho, mire, este moth se hizo un gato volador, o si es un ratón, ahí sí. Entonces, ok, es cierto la teoría de la evolución que cambia de una especie a otra. Hasta el día de hoy, jamás de los jamones, como dijo alguien, hemos visto que cambie una especie a otra especie. Jamás. Eso no existe, eso es imposible. Dice la Biblia que Dios los hizo a cada quien según su especie. Así mismo dice. Y ahí quedó como ley, porque así es. La teoría de la evolución es una especulación. Y sabe que la creación es una revelación, porque es una revelación 100%. Es increíble cómo la Biblia nos da datos de cómo fue la creación. Y eso no se lo inventó Moisés así por así. Más adelante Isaías nos dice que Dios está extendiendo los cielos. Más adelante nos dice en el Nuevo Testamento que Dios por su palabra hizo las cosas y que hay un idioma. Y cuando descubrieron el DNA, apenas en 1997, 1998, cuando ya lo fueron viendo bien el ADN, dijo Bill Clinton, hemos empezado a descubrir el idioma que Dios usó para crear, porque Dios por su palabra lo hizo. Entonces DNA es un lenguaje, y ya en la Biblia estaba escrito que es un lenguaje el que el Señor ha usado para hacer toda la creación. Es increíble. Entonces la creación es una revelación y la teoría de la evolución es una especulación. Yo prefiero agarrar la revelación de Dios que tener una especulación como antes lo tuve y no me dio frutos en nada. Él es el principio de la creación de Dios. Yo creo que en esta época es bueno decir eso, porque muchos quieren hacerse los intelectuales y lo que se hacen son necios, porque bien dice el apóstol Pablo, creyendo ser sabios, se hicieron necios, porque en vez de darle gloria al creador, empezaron a darle gloria a la creación. Y eso es lo que hace la teoría de la evolución, darle gloria a la misma tierra, y hasta le llaman la madre tierra, la madre naturaleza, y quieren darle adoración a la creación antes que al creador. Al creador no quieren hablar de él. O en las noticias bien le dicen, la madre tierra hoy en día va a estar así, así. O la madre tierra está enojada y por eso es que los huracanes. Y digo, qué tontos, y supuestamente que son intelectuales, si el que hace todas las cosas es un Dios verdadero, no la madre tierra, ¿verdad? La tierra es una creación. Queriendo ser sabios, hicieron necios. Y dice el Señor, yo conozco tus obras. Este testigo verdadero, el amén, el principio de la creación de Dios dice, yo conozco tus obras. Y a todos cuando les dijo, yo conozco tus obras, a todos les dijo ciertas cosas buenas, pero a la Odisea, conozco tus obras, y que son malas, que ni eres frío ni caliente. Esa es la condición de la iglesia hoy en día. Hay una iglesia que es como Filadelfia hoy en día, una buena iglesia, pero hay otra iglesia que es como la Odisea. No eres ni frío ni caliente. ¿Y cuál de esas somos nosotros? Dentro de nosotros mismos podemos haber de los dos grupos, ¿verdad? Ojalá fueses frío o caliente,
por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Cuál será la iglesia caliente? La iglesia caliente es una iglesia que ama al Señor, una iglesia que está en las buenas y en las malas, en medio de la persecución, en medio de las dificultades, sigue fiel y sigue haciendo su trabajo de hacer evangelismo y discipular. Es una iglesia caliente, una iglesia en acción, está discipulando, está llevando la gran comisión. Pero la iglesia fría es la que completamente se ha enfriado de su llamado, y no solamente eso, ahora va en contra de Dios. Y tenemos varias iglesias liberales en Estados Unidos y en el mundo que justamente están yendo en contra del evangelio, del evangelio. Es impresionante ver iglesias supuestamente, pero uno va a esa iglesia y están en contra de Dios, están en contra de Cristo Jesús, están en contra de la palabra, y muchas de ellas son iglesias liberales, aceptan la teoría de la evolución. Varias universidades cristianas de hoy en día aceptan la teoría de la evolución, prefieren creer eso que creer que Dios hizo los cielos y la tierra. Iglesias donde ya no creen en que Jesús nació de la Virgen, que ya no creen en la resurrección y enseñan contrario. Barack Obama, el expresidente, se congregó por 15 años con un reverendo que se llamaba Jeremy Wright. Y cuando uno ve y oye los mensajes de ese hombre en una iglesia grande de afroamericanos en Chicago, y uno dice, wow, pero se está predicando justamente lo contrario a lo que el Señor nos enseña, predicando en contrario. Y a eso le llaman la teología de la liberación. La teología de la liberación. Entre los católicos estaba en Centroamérica, los jesuitas estaban promoviendo una teoría de la liberación, donde nacen los movimientos como el FMLN y otros más, donde la Iglesia Católica se apoyó las guerrillas de Centroamérica, y hay varios sacerdotes que ahora son cristianos evangélicos que cuentan cómo ellos fueron parte de la guerrilla dentro de la Iglesia Católica, siguiendo la teología de la liberación nacional. Y así se levantó. En México está la ZLN, Zapatistas para Liberación Nacional. En El Salvador, Farabundo Martí para Liberación Nacional, y así muchos para Liberación Nacional. Y en Estados Unidos este afroamericano estaba trabajando con la misma idea, pero no con la Iglesia Católica, sino evangélica, como nosotros, cristianos. Y a él, cuando cayeron las Torres Gemelas, en uno de sus mensajes dijo, God bless America, dijo, God, y dijo, maldiga a Estados Unidos. Y así empezó a decir, y están esos mensajes grabados ahí, pero mensajes fuertes, anticristianos, y uno se queda, wow. Y Barack Obama se congregó ahí por 15 años escuchando eso. ¿Qué clase de iglesia es eso? Completamente contrario. Es una iglesia completamente fría, que está yendo en contra de Dios, completamente en contra de la palabra del Señor. Qué triste que se dé. Y se dicen ser cristianos, se dicen ser la iglesia de Cristo Jesús, pero están fríos y en oposición al evangelio de Cristo Jesús. La iglesia que está caliente es la iglesia que está haciendo la voluntad de Dios, y la iglesia fría es la que está en oposición. Pero la iglesia de la Odisea era una iglesia tibia, ni caliente ni fría. No era activista hacia la izquierda, ni era hacia la derecha, sino que ahí en el centro, ¿verdad? De por aquí, por allá, tibio. Y dice el Señor, ¿qué dice? Te voy a vomitar de mi boca. ¿Usted cree que esta iglesia que va a ser vomitada de la boca del Señor, esta iglesia de la Odisea, cree que es la iglesia que se va en el rapto de Cristo Jesús? ¿Es la iglesia que el Señor va a salvar y proteger? De ninguna manera. Esta es una iglesia que el Señor la va a rechazar. Porque eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. Qué terrible. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a que seamos una iglesia caliente, ni fría, que es lo opuesto, ni mucho menos tibio. Por lo menos las frías se han decidido en irse en contra de Dios, ¿verdad? Por lo menos. Son como los agnósticos de hoy en día. Hay varios que dicen, ¿usted cree en Dios? Como no quieren mirarse como ignorantes, porque los que creen en Dios supuestamente son ignorantes, entonces dicen soy agnóstico, como Jorge Ramos de Univisión, que abiertamente salió diciendo que es agnóstico. No sé si Dios existe. Puede ser que exista, puede ser que no, aunque él se va a favor de la teoría de la evolución y todo eso, pero puede ser que haya Dios. Entonces esos son los agnósticos.
los que no escogen. Por lo menos los ateos dijeron no hay Dios y son ateos, ¿verdad? Dicen no hay Dios y defienden su posición. Y nosotros que creemos en Dios decimos hay Dios y Dios hizo los cielos y la tierra. Pero los agnósticos son los tibios, no quieren ofender a nadie, ni a los cristianos o los teístas, ni a los ateos, a los que no creen en Dios. Son los tibios. Es mejor estar en un bando, ¿verdad? Y es mejor estar en el bando correcto, que es con Cristo Jesús. Dice acá, porque tú dices, dice el Señor, versículo 17, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Soy rico, dijo, y no tengo necesidad de nada. Y el Señor le dice, no eres rico. Qué cosa terrible, ya le dijo que eres tibio y te voy a vomitar de mi boca. Y ahora le dice, eres un desventurado. ¿Qué es lo opuesto de desventurado? Bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Bienaventurado, dichoso. Pero un desventurado es lo opuesto. No eres un bienaventurado, eres un desventurado. Imagínense esto. Miserable, wow, esa palabra está fuerte. Eres un miserable. Imagínense lo que el Señor Jesús le está diciendo a esta iglesia. Él es un miserable. Eres pobre, ciego y desnudo. Así le dijo el Señor. Ellos empezaron a confiar en las riquezas, y es un problema cuando en la prosperidad uno se olvida de Dios. Yo sé que hay muchos cristianos y mucha gente que en medio de la prosperidad se mantienen y no dejan que eso le llegue al corazón, pero hay otros que se olvidan. Israel se olvidó, en medio de la prosperidad se le olvidó de Dios y no quiso seguir a Dios, se sintió autosuficiente. Y por veces nos puede pasar a nosotros que cuando estamos bien bendecidos nos sentimos autosuficientes. Tenemos tanta abundancia que ya no queremos orar, mucho menos ayunar, ¿verdad? Mucho menos buscar de Dios, porque lo tenemos todo y nos sentimos autosuficientes. Ya no tengo problemas, estoy bien, el banco está pero súper bien, tengo pagado todo y estoy bien. Y empiezan a descuidarse de Dios, y el Señor le dijo a Israel, tengan cuidado que cuando sean prosperados, cuando tengan casas, cuando les vaya bien, tengan cuidado de olvidarse de Dios, porque entonces viene la calamidad. Entonces vienen las dificultades. Y esta iglesia fue prosperada económicamente, pero pensó, ya la tengo hecha, estoy tranquilo. Pero el Señor le dice, no, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Que el Señor nos ayude a nosotros a no apartarnos. Nosotros aquí, como una iglesia en Estados Unidos, podíamos tener el peligro de caer en esta condición, porque hay muchas iglesias en Latinoamérica, en África, en los países de la ventana 1040, en aquellas regiones donde hay mucho islam o musulmán, budistas y hinduistas, que hay una gran pobreza. En nuestros países no se ven este tipo de alfombra, ¿verdad? Ese tipo de asiento donde nos acomodamos aquí nosotros, bien rico el colchoncito, ¿verdad? Bien cómoda la silla, y un poco más anchas, porque como somos más gordos que los de allá, son más anchas estas sillas y cabe bien uno, y si no, pues puede usar dos ahí, y bien cómodo, con todo lo necesario, el aire acondicionado bien rico, aunque algunos todavía se quejan, ¿verdad? Y están por ahí, todo lo tenemos, los baños de lujo, parece un baño ahí del aeropuerto, bien bonito todo, parece de lujo a comparación de otros lugares, y es un peligro de que a nosotros eso nos acomode, ¿verdad? Y nos sintamos, lo tenemos hecho. Cuidado, yo digo que en Estados Unidos podemos tener la situación de caer como esta iglesia, creer de que la tenemos hecha. Y lo que sucede en nuestros países que no caen en eso muchas veces por la dificultad. No hay aseguranza médica, no hay las facilidades que tenemos acá, las ayudas del gobierno son bien mínimas, y entonces lo que tienen que hacer es de rodillas, orar para que el Señor sane a su hijo, orar para que el Señor supla lo necesario. Pero acá tenemos todo, que hay veces que ni queremos orar porque lo tenemos todo. Pero cuando hay escasez económica, como si la gente busca más de Dios, cuando hay persecución, cuando hay guerra, cuando hay situaciones difíciles, como que si la iglesia se mantiene más despierta. Tuve una entrevista con el presidente de nuestra iglesia en Venezuela, y las cosas han empeorado en Venezuela de una manera terrible.
y me dice él de que ahora la iglesia está orando. Me dice, ¿sabe que antes venían 3, 4 personas al culto de oración? Hoy llegan 20, 30 personas al culto de oración. Una iglesia pequeña, digamos, por ejemplo. Y me dice, ahora la gente está buscando más de Dios. En parte nos ayudó, y yo cuando hablaba con él, hasta él yo lo sentía diferente, porque lo conocí en Puerto Rico hace unos 6 años atrás, y ahora que hablaba con él, su mirada, su corazón, no sé, transmitía algo diferente, porque el dolor, la angustia, las dificultades económicas, las situaciones médicas que el país está pasando, la gran escasez que hay, como que si la iglesia está orando más, está buscando más del Señor. Y eso es lo que sucede cuando hay estas situaciones difíciles, como que si uno es purificado por el fuego a la oración. Pero cuando no tenemos esas dificultades, es un peligro de que nos pase como la Odisea. Pero yo creo que en medio de la prosperidad y en medio de estas bendiciones que tenemos, todavía podemos mantenernos como una iglesia santa, una iglesia que ama la venida del Señor, que tiene su mirada puesta en el Señor. Yo creo que lo podemos hacer, no necesariamente por estar en Estados Unidos o en una área próspera vamos a dejarnos ir como la Odisea. Por eso que el Señor nos deja esto a nosotros, para que tengamos cuidado de no caer en esto, que sigamos siendo hombres y mujeres de Dios, santos, que le agrada al Señor nuestra vida. Por tanto, dice el Señor, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, porque estás desnudo, pero vístete con estas vestiduras blancas de mí. Agarra esto, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque hay veces que de la grosura del pecado no alcanzamos a ver en el peligro en que estamos. Estamos tan dados al pecado que no alcanzamos a ver el peligro. Y quizás lo miramos así medio opaco, pero no nos damos cuenta del verdadero peligro, porque no podemos ver. Dice el Señor, úntate colirio como un medicamento para los ojos, para que puedas ver bien, para que veas la verdad, para que veas la situación. Y dice acá, en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y bien dice la Biblia que Dios al hijo que ama lo disciplina. Y aquí dice Jesús, yo reprendo. Y la reprensión no es muy buena, ¿verdad? Los regaños como que casi no nos gustan, pero pueden ser de medicina. Pueden ser de medicina. Por veces mi mamá todavía me regaña, y casi no me gusta que me regañe, pero tiene razón, ¿verdad? Y tiene que haber alguien que lo reprenda a uno. Y la palabra, que bueno, que el Señor nos ama, y la palabra nos reprende, y sentimos cuando el Señor nos reprende, ya sea en privado o en público, cuando el Señor lo hace. Y dice él que al que ama, Él lo reprende, o sea, lo regaña, lo corrige con sus palabras. Pero además de eso, también dice que lo castiga. Dice, reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dice la Biblia que Dios al hijo que ama lo disciplina. Y si el Señor nos dejara sin castigo, entonces somos bastardos, no hijos. Así dice el apóstol Pablo. Pero todos de alguna manera somos disciplinados por el Señor, y pasamos por algunos castigos que el Señor nos pasa para que mejoremos nuestra situación. Y le dice el Señor a esta iglesia, arrepiéntete, sé celoso, no te dejes al mundo, a los deseos de los ojos, a los deseos de la carne, a los deseos del mundo. Ten celo por el Señor, por las cosas santas, por las cosas sagradas. Sé celoso y arrepiéntete, vuelve al Señor. Y mire lo que dice en el versículo 20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y este versículo yo siempre lo uso para evangelizar. Y cuando voy a hacer el llamado, yo uso este versículo. Jesús dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Y si alguien oyere su voz y abre su puerta, voy a entrar a él, cenaré con él y él conmigo. Y lo uso como para alguien que no conoce del Señor, para explicarle de que tiene que abrir la puerta de su corazón para que Jesús entre a su corazón. Pero ¿a quién le dijo esto Jesús? A la iglesia de la Odisea. O sea que Jesús está afuera. Imagínese que tenemos la iglesia aquí de Cristo Jesús y que Jesús no está acá, y que Jesús está allá afuera tocando, déjenme entrar, puc, puc. Y entonces, ¿en qué estamos? Si supuestamente estamos aquí reunidos en el nombre de Jesús, y dice la Biblia que donde 2 o 3
se reúnen en su nombre, Él está ahí. Pero en esta iglesia de la Odisea Jesús no estaba ahí. Lo habían sacado y Él está tocando. Déjenme entrar. Alguien dijo, hablando de la fiesta de Navidad, dijo, parece que la fiesta es acerca de Jesús, del nacimiento de Jesús, y todo el mundo celebrando Navidad, que Jesús ha nacido. Pero Jesús no está en esas fiestas, Jesús está afuera. Le hacen más énfasis al señor ese gordito, cachetón, de pelo blanco y barba blanca, como que si ese es el centro de la atracción, Santa Claus, ¿verdad? Es el centro de la atracción. Y otras cosas más, arbolitos, luces, regalos y una gran fiesta, banquetes de comida y hasta borracheras, pero Jesús no está ahí. Y supuestamente que es celebrando Navidad, o en inglés Christmas, y Jesús no está ahí. Y en esta iglesia algo así estaba pasando. José y María perdieron a Jesús por 3 días. Ellos pensaron que iban con él, que Jesús iba con ellos, y hasta el tercer día se dan cuenta que Jesús no está allí. Cuando regresan a Jerusalén por él, ya son 3 días. Y Jesús lo encuentran ¿a dónde? En el templo. Lo habían perdido en el templo y ahí mismo lo encontraron en el templo. Ahí donde teníamos que estar con el Señor, ahí muchas veces perdemos a Jesús, aún dentro de la iglesia misma. Y a Jesús muchas veces el pueblo lo desprecia, así como pasó aquí, y Él tiene que estar afuera tocando, déjenme entrar. Qué triste que en la misma iglesia Jesús no estaba allí, y es la iglesia de Él, pero Jesús no está allí. Que el Señor nos libre, que Jesús sea el centro de esta iglesia, que Jesús sea el centro de nuestra vida, porque sin Él nada somos. Y si alguien no tiene a Jesús en el corazón, pues déjele entrar. Dice, yo estoy aquí a la puerta, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Jesús dice, quiero tener una comunión con ustedes. Cenar es tener comunión. La santa comunión o la santa cena es cuando tenemos esa comunión con el Señor. Y Él quiere cenar, Él quiere tener esa comunión, compartir con usted. Y dice el versículo 21, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Todavía le da la chance a la Odisea. Si vences, te vas a sentar conmigo en mi trono. Así como el Padre me ha dado a mí que me siente en el trono con Él, así también tú te vas a sentar en el trono conmigo. Qué bendición que el Señor nos da esta oportunidad de arrepentirnos y de darnos los galardones, las bendiciones. El versículo 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Tenemos oído nosotros? Oigamos lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sé que fueron mensajes específicos para iglesias específicas en Asia Menor. Fueron mensajes quizás para los periodos y son mensajes para las iglesias de hoy en día y son mensajes personales para nosotros. Que el Señor nos ayude. Al mismo tiempo están las 2 iglesias. La iglesia de la Odisea que acabamos de ver ahorita y la iglesia Filadelfia, la que se va a ir en el rapto, la que el Señor va a proteger de la gran tribulación que se acerca. Pero a una iglesia dice que la va a escupir, la va a vomitar, no la va a proteger, porque son falsos. Dicen que son, pero no son, ¿verdad? Son contrarios al Señor. Que el Señor nos ayude. ¿Por qué no inclinamos nuestros rostros? Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tus caminos y a huir de la ira venidera. Gracias por estos mensajes que tú dejaste a las 7 iglesias. Y de estos 7 mensajes podemos aprender nosotros y tomar lección de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una invitación, si hay alguien en nuestros medios que aún no ha entregado su vida a Cristo Jesús, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de venir al conocimiento de Él. Leímos hoy que dice, yo estoy a la puerta y llamo.